Son pocas las mujeres que denuncian la violencia, tanto física o psicológica. Hasta hace unos años, y muchas veces, cuando una mujer acudía a una comisaría en busca de ayuda, la respuesta de las personas que tenían que cuidarla era algo habrás hecho. Ese pensamiento sigue estando entre las mujeres que deben denunciar la violencia. Muchas tienen vergüenza y miedo por lo que va a venir después. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una mujer víctima de violencia supere esa barrera del miedo y venga a algún lugar como este para que la ayuden, digamos? Es importante dar el primer paso porque las víctimas tardan muchísimo en reaccionar, en convencerse de que están en peligro, ¿no? Que aunque tal vez a veces su vida no está inmediatamente en peligro, como cuando hay violencia física intensa, está en una lenta agonía, porque el maltrato emocional, el ser humillada, el ser ignorada, el ser descalificada, despreciada, desautorizada frente a los hijos, va minando su salud. Y una de las cosas que primero aparecen son cuadros de depresión, por ejemplo, fatigas crónicas, desgano, costarle mucho levantarse de la cama, hacerse cargo de sus obligaciones, etc. Y hay mujeres que en estas condiciones emocionales salen a trabajar fuera de la casa o atienden a los hijos y en un momento dado colapsan, ¿no? Cuando tal vez ya es un poco tarde. Entonces se ve a edades muy jóvenes, mujeres sanas, sin antecedentes familiares, que por ejemplo hacen diabetes tipo 2. A partir del enorme estrés que es vivir en una situación de violencia crónica. Y quedan condenadas para toda la vida porque son insulino dependientes, ¿no? Hemos tenido casos donde encima que la situación de violencia le genera un cuadro semejante, el marido después no le da el dinero para comprarse las jeringas y las tiras para probar el azúcar en sangre, que lo tiene que hacer 4 veces por día durante toda su vida, ¿no? Entonces, la misma enfermedad que produce la violencia hace después que también sobre eso se ejerza una nueva violencia, en este sentido económica, ¿no? Las víctimas generalmente tienen un miedo a hacer la denuncia. Por los casos que ustedes pueden tratar, ¿cómo es que se deciden a hacer la denuncia, a llamar por teléfono? Sí, nosotros, uno de los objetivos de esta intervención, más allá de restaurar a las víctimas en un clima de seguridad, es que pueda hacer la denuncia. ¿Pero por qué hacer la denuncia? Porque denunciar implica la persona tomar un lugar activo y denunciar a la persona que está cometiendo estos actos. Las restablece como sujeto de derecho. O sea, muchas veces nuestro trabajo es informar a las víctimas qué es una denuncia penal, qué es una denuncia por violencia familiar, porque a veces no saben, por miedo o por ignorancia, porque piensan que al hacer la denuncia por violencia familiar lo van a meter preso, y no. Entonces se le explica, no señora, o sea, la denuncia por violencia familiar es una protección hacia usted y hacia sus hijos, o sea, con él lo que hacen, lo más que pueden hacer es excluirlo del hogar o prohibir que se acerque, pero no hay ninguna sanción o pena sobre el agresor en cuanto a la temática de violencia familiar. También la acompañamos muchas veces a la comisaría a hacer la denuncia penal por lesiones y amenazas. Generalmente cuando intervenimos es muy raro que digan, o sea, no quieran este tipo de ayuda. Somos un equipo especializado en la temática que le brinda todos los recursos posibles para que esa mujer pueda salir de esa situación. Esto es respetando lo que quiere la mujer. Hay mujeres que por ahí no quieren hacer la denuncia en ese momento. Generalmente denuncian porque el agresor ha agarrado a alguno de sus hijos. Eso es un caso muy típico y ahí intervenimos, a veces cuando la mujer no quiere denunciar, desde el lado de los niños, de un cuidado de los niños. La mujer, para animarse a hacer la primera denuncia por ser víctima de violencia doméstica, tarda en promedio entre 5 a 8 años en hacer la denuncia. Y generalmente, digamos, yo antes les decía, no es que de un día para el otro la persona violenta se levantó y le dio un golpe a su pareja, ¿no? Digamos, con el ejemplo más paradigmático, sino que este golpe fue precedido primero por indiferencia, comentarios acerca del físico o del intelecto de la persona con la que está en pareja, humillaciones, violencia psicológica, después empiezan como pequeños empujones, y como esto es todo un círculo de la violencia, quien es víctima de esa violencia va justificando cada hecho violento de su pareja. Por ejemplo, decir, bueno, hoy se levantó de mal humor, está bien, mañana va a cambiar.
mañana ya no es solo el mal humor, sino que es el mal humor más un empujón o tirar un vaso hacia la pared, y generalmente se va justificando y también esto hace que la mujer permanezca en el círculo de la violencia. ¿Por qué? Porque luego del hecho violento siempre hay lo que se conoce como la luna de miel, es decir, el arrepentimiento de la persona agresora que dice voy a cambiar, no lo voy a hacer más, y obviamente una esperanza de que esta persona sí cambie. Entonces, bueno, eso va a hacer que se mantenga hasta que hay un clic en algún momento, y cuando hace ese clic es por eso que la Corte decidió que estuviera en la oficina a las 24 horas, porque en el momento en que toma la decisión es importante que estén los recursos por parte del Estado para poder sostener el proceso de esta persona. A veces denuncian frente al primer golpe, a veces tercero, cuarto, o generalmente cuando agarran a alguno de los hijos. Esto es como muy común, que no lo hacen por ellas, pero sí por sus hijos. ¿Cuándo es que se deciden, o sea, superan esa barrera y se deciden a buscar una ayuda? Hay como distintos momentos. Puede ser el inicio de la violencia física, que lo marcan como un momento, estoy en una situación de violencia. Puede ser por un hecho de violencia como más peligroso que las puso al borde de alguna lesión importante o que se sintieron que estaban al borde de la muerte. Puede ser cuando la violencia física se traslada hacia sus hijos. Puede ser cuando los hijos adolescentes empiezan a intervenir y dicen, si yo no hago algo, estoy exponiendo a mis hijos a que con mi pareja que se peguen, por ejemplo, a que se lastimen, o mi hijo lo va a matar y va a terminar preso. Y también la infidelidad. ¿Cómo llegan las denuncias a la Comisaría de la Mujer de violencia de género? Bueno, llega porque interviene la policía ante un conflicto familiar, o porque una amiga contó, o familiares. Hay mucha publicidad de lo que es la mujer maltratada o de abuso. Hay información referente a la mujer. ¿Hay casos de mujeres que vienen por su propia cuenta también? También, sí, contamos con ellos. ¿Cómo es ese trabajo de contención y de recepción de la denuncia que hacen acá? Por ejemplo, viene una mujer, recibimos la denuncia, de acuerdo a la situación que ella presenta, y si ella lo requiere, contamos con una psicóloga y un abogado quienes se encargan de asesorar a la víctima y contener a la víctima, de acuerdo a cada situación, ¿no? En este asesoramiento, ¿qué es lo que le plantean a estas mujeres? Primero, tenemos como opción la derivación, porque nosotros no hacemos el tratamiento de lo que es la violencia, recibimos el problema, pero no lo tratamos. O sea, en este caso puntual, que si tenemos una mujer violentada por su marido, esposo, cónyuge o quien sea, lo que hacemos es derivarla. Ese es el trabajo del gabinete. La violencia generalmente comienza con la constitución de la pareja, en este encuentro, ¿no? Pero las mujeres no se dan cuenta. Generalmente muchos años después empiezan a darse cuenta de que existe la violencia. Nosotros estadísticamente vemos que el promedio de años de consulta de la mujer es a los 40 años. Yo que he trabajado desde hace muchos años en el tema, en la década del 90 las mujeres consultaban cuando tenían 55 años promedio. Quiere decir que en eso hemos avanzado bastante porque podemos prevenir un poco. Creo que esto ha ayudado mucho a los medios, tener una legislación un poco más adecuada. En fin, hemos hecho avances desde el 90 hasta ahora, que no son suficientes, pero creo que las mujeres aprendimos, que se puede, digamos que hay que denunciar estos hechos. El que comete un hecho de violencia está cometiendo un delito, esto es así, y que la violencia tiene que ver con la muerte, se puede producir la muerte de una mujer. Son etapas, ¿no? Son etapas de decisión, porque hay toda una historia atrás de eso, ¿no? Hay hijos, hay familia, hay todo un sostén. Es quebrar eso, tiene un tiempo. La decisión la tiene la víctima, no nosotros. En nuestro país no hay estadísticas oficiales sobre la violencia de género. Aunque las denuncias por violencia doméstica crecieron un 40%, de todos estos casos, el 81% de las personas afectadas son mujeres. No hay estadísticas completas acerca de los casos de violencia doméstica. Recién ahora, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos unas estadísticas que van a ser más completas que las que, digamos, provocaron la creación de la oficina, porque esta oficina no solo está registrando los casos que ingresan
por esta misma oficina, sino que también juezas y jueces civiles y penales están obligados a comunicar a esta oficina las resoluciones que adopten en todos los casos de violencia doméstica. Puede ser que una persona haya hecho una denuncia en la comisaría directamente y no haya pasado por esta oficina. Igualmente vamos a tener el registro de ese caso. Y hemos empezado a tener estas estadísticas completas desde septiembre del 2008, con lo cual recién ahora vamos a hacer un análisis con el segundo año de funcionamiento y ahí vamos a poder empezar a ver si existe un aumento. Sí podemos decir y confirmar que hay un aumento de casos que ingresan a la oficina o de casos que ingresan al Poder Judicial, pero todavía es muy prematuro decir si es que hay un aumento en general de la violencia. Y sí, siempre que hay estadísticas, siempre hay lo que se conoce como cifra negra acerca de todos los casos que no llegan a denunciarse. Nosotros hemos hecho estadísticas durante muchos años, pero en base a las noticias policiales de los diarios, y eso es casero, no es algo que se pueda oficializar. Y en este momento hay otras organizaciones no gubernamentales que también están haciendo lo mismo. Que en un casi 90% las víctimas son mujeres y niños. Y un 2% los agresores, o sea, las víctimas masculinas son agredidas por sus mujeres. Nosotros sabemos estadísticamente que puede haber hasta un 10% de hombres que sufran violencia. No es la especialidad nuestra. No hay muchos lugares asistenciales, en provincia casi no los hay y en capital hay pocos lugares asistenciales para hombres que sufren violencia, con la dificultad que por esto que yo te comentaba hoy, de esta cultura patriarcal en la que vivimos, al hombre le cuesta mucho ir a contar que está sufriendo agresión de parte de una mujer. Pero bueno, las estadísticas son contundentes, 75% de mujeres contra 2, 3 a 10% de hombres que puedan sufrir violencia. Yo no minimizo la cuestión, pero me parece que el tema de la mujer es un tema social gravísimo. Es cíclico, es en escalada, es crónico y viene desde muy antigua data, ¿no? Actualmente casi un 85% de los llamados son por una situación de violencia familiar. Intervenciones en domicilio tenemos aproximadamente 6 por día, promediando. Por ejemplo, el fin de semana pasado hubo 23 intervenciones durante el fin de semana, viernes a la noche hasta el domingo a la mañana, hasta lunes a la mañana. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.